hablando Biblia por fuera y dentro de ti seca, haciendo obra de gente que parece que está viva, pero por dentro está seco. No podemos hacer nada sin Él. El Espíritu Santo es la guía. Por el Espíritu se adora, por el Espíritu se toca los instrumentos, por el Espíritu se predica. Y si pasa eso con el Espíritu, va a haber despertar en la gente, va a haber avivamiento en la calle. Samaria fue sacudido porque el Espíritu llegó. Hasta los brujos se quedarán convertidos, tu padrastro, tu suegro, todos los duros se quedarán convertidos. Cuando en ti hay avivamiento, es imposible que el que te oiga no sienta el agua que salta, no sienta la vida que se mueve adentro. Algo se te mueve cuando eres sensible. A su nombre la gloria. La sensibilidad te despierta de sueños y tú comienzas a escuchar a Dios. La sensibilidad te hace percibir a Dios. La sensibilidad te hace saber cuando Dios llega. La sensibilidad te dice: si Dios está aquí, yo me voy a mover. Si Dios está aquí, yo voy a danzar. Si Dios está aquí, yo voy a gritar. Si Dios está aquí, voy a hablar en lengua. Dios no puede estar en el lugar y usted así como un maniquí parado mirando los techos y viendo las luces. Usted no vino aquí a ver las luces. Usted no vino a ver qué palabra trae el pastor. Usted vino a avivar lo que tiene, a despertar lo que tiene, a activar lo que tiene, a caminar en lo que tiene, a moverte en lo que tiene. El éxito de caminar en Dios. Si usted no se quiere apartar, si usted no quiere soltar las cosas, si usted no quiere dejar el liderazgo, no va a ser con fuerza, no es con teoría, no es con teología, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Ha dicho Jehová: por favor, quita la mano de la banca, que al menos levanta y golpea tu cuerpo. Estoy diciéndote, no deje ya que tu cuerpo mande. Tu cuerpo no puede decir cuándo orar y cuándo no. Tu cuerpo no puede educarte a cuándo tú vas a adorar y cuándo no. Golpéalo al sacrificio. Dile: tú vas a buscar a Dios, tú vas a soltar la rebeldía. Se va a romper lo que es contra de Dios. Y cuando eso pase, tu espíritu va a mandar, la sensibilidad va a crecer, la vida de Dios se va a ver, tu casa va a prosperar. Va a pasar en tu casa lo que pasó en la casa de Obed-Edom, que no solo prosperó la casa de Obed-Edom, todo el entorno de Obed-Edom, los sobrinos de Obed-Edom, tus hijos van a prosperar, todo va a prosperar, tu casa se va a ver diferente, la gente va a querer hablar contigo, la gente va a querer que le ponga la mano, porque la vida de Dios está comenzando a latir en ti. Eso quiere Dios, que suspenda tu sentido, que ya deje de ver con la vista humana, que deje de oír con los oídos naturales. No es por vista, la fe en la esperanza, la fe en la certeza. Dios necesita una iglesia certera, una iglesia que le alabe. Ya sal del chisme, ya sal del grupo, ya sal de lo que te estanca. Muévete del estanque, dile a Dios: haz algo en mi vida. Yo me rehúso a ser un líder seco, a ser una mujer seca, a tener una vida seca. Mójame con el lluvia, que la lluvia temprana y que la lluvia tardía descienda en tus oraciones, descienda en tu madrugada. Gloria al Señor. Déjela abierta, que voy a mencionar muchos textos bíblicos por ahí. Déjela así. Quizás no vamos a empezar en un orden muy exacto, pero vamos a ver cómo podemos leer algunos textos, así que usted es pendiente a la palabra. Está bien, no hay problema por eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo quiero ministrar y dar una palabra bajo el tema: cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Voy a usar ese tema. Y yo sé que este tema les va a bendecir, así que quiero que preste su oído, su corazón a la palabra del Señor. Amén. Amén. Sacúdeme a alguien que esté congelado por ahí, dígale: préndete, que te veo como apagado. Gloria a Dios. Dios es fiel. Pero no podemos hablar del Espíritu Santo si no hablamos de Cristo Jesús. Es el que presenta al Espíritu Santo bíblicamente. Amén. Ahí mientras van ecualizando le aviso. Se oye bien, pero está muy seco todavía. Amén. Entonces, ¿cómo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿A cuánto le interesaría saber un poco cómo podemos ser guiados por Él? Y digo esto porque quiero aclararle algo rapidito. En el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Dios completamente eran guiados por los profetas.
Los profetas prácticamente eran la Biblia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos estos profetas de Dios, Dios les revelaba el propósito del pueblo o el plan de Dios, y ellos pues transmitían el plan de Dios a través de lo que el Espíritu Santo o Dios con su Espíritu los inspiraba a ellos. Recuerden, para los que conocen la palabra, que solo 3 de esos personajes tenían al Espíritu Santo o podían ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento. No, pero que lo diga de verdad, con vida. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento solo éramos guiados. Dígalo, solo. Yo vine como muy rápido, pero tuve que atrasarme para esperarlo a ustedes. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento solo éramos guiados por los profetas. ¿Cómo así? Le explico. El Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos nos instruían a través de la palabra. Los profetas, los reyes y los sacerdotes eran lo único por la cual el Espíritu Santo descendía sobre ellos para hablarle al pueblo. ¿Me siguen? Repito esto hasta que ustedes aterricen, no sé, lleguen aquí, yo lo siento, porque no lo siento en mi espíritu. Eran esos 3 tipos de ministerio los que abrazaban el mover del Espíritu, o el Espíritu de Dios caía sobre ellos. Usted ve el Antiguo Testamento, dice, el Espíritu Santo venía sobre ellos con poder. ¿Entienden? Entonces, cuando venía sobre ellos, ellos podían hacer cosas en la función del oficio del ministerio que Dios le daba, porque el Espíritu Santo descendía. Lo único que no tenían adentro al Espíritu Santo era el pueblo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual en el Antiguo Testamento éramos guiados solo por los profetas, los reyes y los sacerdotes. El Espíritu descendía sobre ellos. En el Nuevo Testamento es completamente distinto. ¿Por qué? Porque ahora ustedes, todo el pueblo, no importa si es rey, sacerdote, profeta, apóstol, maestro, evangelista, pastores, tienen al Espíritu Santo y pueden ser guiados por él. Al menos que el aplauso sea para el Señor fuerte y con ánimo. Eso. Ok. Gloria a Dios. Entonces, esa es la razón por la cual en el antiguo, déjame ponerme más tranquilo entonces, el profeta guiaba al pueblo, y en el nuevo no es el profeta que guía al pueblo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue usando a los profetas, pero solo para confirmar lo que ya Dios depositó en nosotros. Grítenme amén si están aquí. Entonces, ahí quiero que vean esto, que parece muy sencillo, pero es muy poderoso. ¿Por qué? Repito, no teníamos al Espíritu Santo en el antiguo. Ahora Jesús dice, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Dejaré con ustedes, ¿a quién? Al Consolador. ¿Y qué dijo Jesús? Él nos guiará a toda verdad. ¿Ustedes oraron o qué pasó? ¿No hablaron con Dios hoy? Pero tan serio, hermano, le veo una cara así como el tamaño de una LCD. Bueno, se va a meter una unción tremenda aquí hoy. Entonces, ¿qué sucede? Ahora el Espíritu de Dios está en la tierra, y no solo en la tierra, está en nosotros. Dice la Biblia que ya no habita en templo hecho a manos de hombre, sino que ahora decide vivir en ustedes y en mí, dentro de nosotros. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su mayor función? Dice la Biblia, tiene mucha, quítele un poquito. Dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad. Tóqueme a alguien y dígale, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Si usted lo ve medio turuleto ahí, sacúdalo, dale la oreja, dígale, el Espíritu Santo
te va a guiar a toda verdad. No algunas verdades, dice la Biblia que nos guiará. ¿Cuánta verdad? A toda verdad. El Espíritu Santo nos guiará en todas las áreas de nuestra vida. Por eso quiero hablar de la guía del Espíritu. Pero antes de hablar de la guía del Espíritu Santo, necesito hablarle de quien presenta el Espíritu Santo. Quien presenta el Espíritu Santo es Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia desde el antiguo que un niño se nos iba a entregar. Emmanuel ya será llamado su nombre, admirable. Usted se sabe toda la historia ahí, recopilando del principio para llevarlo allá. Y de eso nace el niño. Mateo capítulo 1 dice que de una tribu se agarra una virgen para que se cumpliera todas las escrituras, ¿ok? Y de esa virgen el Espíritu de Dios entonces vino con poder para que ella pudiera concebir al Mesías, a Cristo. Y un hombre que guiaba y era el que cuidaba ese vientre. Yo estaba paseando en la escritura esta tarde y pensando precisamente en este texto, viendo todo lo interesante de allí. No me quisiera quedar porque tengo muchas cosas que quiero decirle en cuanto a la guía del Espíritu. Y necesitamos realmente una iglesia que sea guiada por el Espíritu Santo. El 99% de la iglesia a nivel del mundo entero no está siendo guiada por el Espíritu Santo. La gente se está guiando por sus propias concupiscencias. La gente se está guiando por sus propias emociones. Y hay muchos de ustedes que creen que es Dios el que le está hablando, y es probable que sus emociones estén hablando en ustedes. Y es fácil de descubrirlo con la palabra, ¿ok? Ahora, ninguna revelación, nada de lo que Dios te diga que no esté alineado a las escrituras puede venir de Dios. Nada absolutamente, ¿ok? ¿Cuántos reciben esto en su espíritu? Quiero poner los fundamentos primero claros para poder revelar una palabra. Entonces es importante que usted entienda eso. Ahora, este Cristo estuvo entre nosotros. Dice la Biblia que era el Verbo en el principio, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y en el principio estaban en Él todas las cosas, y por Él vimos toda la gloria que vimos en la tierra. Y dice Lucas también que ese Verbo se hizo carne. Yo me quedaría toda la noche solo hablando de Cristo Jesús. Y vino a hacer tantas cosas tremendas. Los ciegos estaban viendo, los sordos estaban oyendo, los mudos estaban hablando, los cojos estaban saltando, los muertos resucitaban. No puedo pasar de decir esto si voy a hablar de Cristo, porque hablar de Cristo es hablar del poder de Dios. Es como decía estos días también Harrigan por ahí, cuando él decía: ¿cómo pretendemos predicar un evangelio que es sobrenatural de manera natural? Un evangelio que el que lo inició caminaba sobre las aguas, se desaparecía entre la gente. Y hoy queremos un evangelio muy natural y muy light. Todo eso es por la carencia del Espíritu Santo y el mover del Espíritu. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero después de mí viene uno que es más poderoso, y este lo va a guiar a toda verdad, y él lo bautizará con el fuego. ¿Ok? Y eso es lo que dice la Escritura a lo largo de la palabra. Cuando usted entra en la Biblia y usted revisa la Biblia con tal atención, se va a dar cuenta el elemento tan importante que representaba o representa el Espíritu Santo. Todavía no había descendido. El propio Jesús le dijo en Hechos 1:8 a los discípulos que ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos, precisamente ¿quién? El Espíritu Santo. Dígalo fuerte: el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 dice que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Eran alrededor de 120. Estaban reunidos, y de repente finalmente vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y la Biblia dice claramente que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas repartidas, distintas, diferentes, según el Espíritu le daba que hablasen. Eso es interesante. Dame un poquito más de salida en el audio. Gloria a Dios, tengan paciencia. Estamos ajustando consola nueva y es normal. Entonces es interesante ver eso. Si ustedes revisan en el libro de Hechos, cuando los discípulos llevaron el mensaje a Samaria, dice la Biblia que había un despertar luego de eso en Samaria, porque Felipe, el diácono, que luego llegó a ser evangelista, dice la Escritura que él predicó el evangelio con poder. Pero solo la gente había conocido la palabra.
Luego dice la escritura que como supieron los apóstoles, hablando de Pedro y Juan específicamente, dice, dándose de cuenta que le habían predicado el evangelio a Samaria, entonces Pablo dice, enviaron a Pedro, y a Juan, para que no solo ellos oyeran la palabra, porque habían sido solamente bautizados o predicados del evangelio de Cristo, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora imagínense a Pedro entrar a Samaria y ya la gente conocía a Cristo, pero no conocía al Espíritu Santo. Pero como Pedro estaba lleno del Espíritu y tenía la unción para transmitir o impartir, entonces lo mandaron a Samaria finalmente, para que Samaria también fuera no solo recibido de la palabra de Dios, sino también fueran llenos del Espíritu Santo, y se derramó el Espíritu de Dios sobre ese lugar, y la gente hablaba en lengua, la gente danzaba, la gente caía bajo el poder, la gente hablaba lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había llegado a ese lugar. ¿Están conmigo? No podemos predicar un evangelio sin la llenura del Espíritu. Usted no puede profetizar sin la llenura del Espíritu. Usted no puede cantar sin la llenura del Espíritu. Sin el Espíritu Santo absolutamente nada se puede hacer. Nada se puede hacer sin el Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, nada se puede hacer sin el Espíritu Santo. Por eso la vida de Dios se trata de la fuente más principal, el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo sé que en cualquier momento ustedes van a entrar y la unción va a gravitar. No aplauda, escúcheme. Pero ahorita mismo yo tengo que posicionarlo ahí en el Espíritu. Porque el principal problema de la iglesia ha sido eso, el no saber cómo posicionarlo en el Espíritu para estar aquí. Sencillo. Pablo dijo que el que habla lenguas habla misterio por el Espíritu. No es obligación hablar en lengua para tener la llenura o para referenciar la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y quizás pocas veces no hable en lengua, que es muy difícil. Pero una de sus señales, cuando él cayó, que dice la Biblia en Hechos, dice que todos fueron llenos. Y lo segundo que dice, y hablaron lenguas extrañas. Y se les repartió lenguas extrañas. De repente estaban hablando en alemán, en francés, en italiano, en griego, en todos los lenguajes. De repente el lenguaje trascendía y ya no era alemán, griego ni francés. Ahora era un lenguaje angelical, y dice que comenzaban a hablar misterio. Pablo dice que cuando el hombre habla en lengua, su entendimiento queda sin fruto. Usted queda sin idea. Por eso mucha gente le cuesta hablar en lengua, porque la lengua te priva la razón. La lengua te suspende los sentidos. La lengua te conecta los ojos, lo natural. Por ejemplo, usted no va a poder oír nunca a Dios desde la carne. Usted ni siquiera va a saber qué está pasando aquí si se para desde la carne. No va a poder. Y eso es lo que la gente no ha activado por años. Y no entienden que a la iglesia no se viene a ser motivado. A la iglesia se viene en el Espíritu. Ya usted debió, desde que se levantó, estar animado solo, alabando a Dios con libertad, porque dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y Él habita ahí. Y Génesis dice que la tierra estaba desordenada y que la tierra estaba vacía, pero que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a seguir con Cristo. Cristo vino predicando un evangelio de poder, y mucha gente se sanaba, y mucha gente era libertada, los oprimidos y tantas cosas. Cuando usted lee Mateo 1 y usted inicia esa escritura y se pasea por ahí, dice que a la puesta del sol muchos eran sanos por él. Y era impresionante eso. Los oprimidos por el diablo eran libertados. De hecho, un texto que a mí me encanta demasiado, Primera de Juan capítulo 3 verso 8, dice: para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es impresionante toda la historia bíblica. Ver a Daniel, ver a Ezequiel, ver a Elías, ver a Eliseo, ver a David, ver a todos estos hombres que eran tremendos, marcaron la historia, entendieron el mover del Espíritu, entendieron la transición de la iglesia, lo espiritual, la historia, marcaron completamente. Mira, es imposible, escúchenme, que se le grabe aquí en la cabeza y váyase de aquí con eso. No me interesa cuánto el diablo te esté haciendo creer que tú tienes. Yo quiero darte una verdad que te guíe realmente. Y ponme atención, todos esos hombres cambiaron la historia, pero ninguno de ellos
vino a hacer lo que vino a hacer el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, mira lo que dice Primera de Juan 3:8, vino a deshacer las obras del diablo. A mí me encanta ese texto. Y cada vez que yo reprendo a los demonios en la oración, es el texto que a mí me viene, porque es lo impactante. Él no vino solo a decir yo soy el rey David. Él no vino solo a mencionar la historia de Elías, que cayó el agua y cerró los cielos por 3 años y medio, y toda esa historia fabulosa, tremenda, que tiene en su momento al hablar. Allá atrás, ¿me escuchan bien? Entonces Él vino, dice la Biblia, que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras. Yo quiero que usted mire a alguien y le diga: el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a romperla. Una palabra para deshacer es a romper las obras del diablo. Jesucristo vino para eso, vino a arruinar las obras del diablo. Él vino a desbaratar las obras del diablo. Él no vino a tener paz en la tierra simplemente. Él vino a romper, a remover todo lo que es del diablo. Las enfermedades no glorifican a Dios. Las enfermedades son del diablo. La mentira es del diablo. Las ataduras es del diablo. Si a usted le duele algo y usted no puede levantar la mano, eso no es de Dios, eso es del diablo. Si un profeta te dijo que no, que Dios te tiene un proceso de enfermedad, Dios no mete a nadie en proceso de enfermedad. Ahora, Él sí le permite al diablo, pero sigue siendo directa o indirectamente obras del diablo. Y sabe algo, si usted no puede levantar las manos para alabar a Dios, bueno, yo vine como profeta a decirte lo que dice Primera de Juan 3:8. El Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Y yo sí creo que usted va a poder levantar esas manos. Yo sí creo que vas a poder mover los pies y soltar ese espíritu de tristeza, de agonía y de aflicción. Usted no vino aquí a rezar el Padre Nuestro ni a caminar 3 para atrás y 2 para adelante. Usted vino a escuchar los misterios que de la antigüedad ya están para los hijos de Dios. La perla y la palabra. Por favor, si le va a alabar, alábele, dame más salida. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. A su nombre, a su nombre. Denle un aplauso con ánimo. Aplástele la cabeza al diablo con ese aplauso. Gloria al Señor. Las enfermedades no glorifican a Dios. La Biblia dice que Jesús no solo sanaba las enfermedades, pongan atención, también dice que Él sanaba las dolencias. Había gente con dolencia. La suegra de Pedro no estaba enferma de un cáncer, pero tenía fiebre. La fiebre no glorifica a Dios. La Biblia me enseña que también la fiebre se iban de ellos. La Biblia dice que el Señor le quitó la fiebre a la suegra de Lázaro. La dolencia de mucha gente a la puesta del sol se iba. Por eso quiero declarar, yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando. El Hijo del Hombre vino a deshacerla. Él vino a quitarla. Él vino a romperla. Él quiere que seas libre. Él quiere que veas libertad. Y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Libre para qué? Para cantar. ¿Libre para qué? Para alabar. ¿Libre para qué? Para adorar. ¿Libre para qué? Para gritar. ¿Libre para caminar a su nombre? Oh, gloria al Señor. Yo estaba escuchando, gloria a Dios, yo estaba escuchando a un general de Dios que él dice que él nunca en su vida se enfermó. Oiga esto. Y que él ni siquiera permitía una fiebre en su cuerpo. Él lo escribe en su libro. Dice que ni la gripe nunca lo había abrazado, nunca lo tocó. Mire, yo estoy leyendo un libro que no es cristiano y habla de la cuántica de las neuronas. Eso es terrible, esos tipos. Yo digo, si ellos no son cristianos, ellos tienen que ser que viven en el cielo entonces. Porque lo que ellos hablan, los cristianos no lo hablan. Y ellos están hablando cómo la mente es tan poderosa que la mente puede programar todo el cuerpo. Muchas de las pastillas que nos dan no es la pastilla, es la fe mental tuya que te sana. Eso es lo que ustedes no saben. O sea, el diablo te dice, mira, hoy tú estás triste, y tu cuerpo se programa la tristeza y se te ve. Y usted transmite eso, usted inspira a la gente conforme a lo que usted tiene ahí. ¿Me están oyendo acá?
Porque esa es la mentalidad. Y este general decía que él no permitía que la enfermedad lo tocara, porque simplemente la enfermedad no glorifica a Dios. Yo no estoy diciendo que la enfermedad no agarra a cristiano, bastante lo agarra. Lo que yo te estoy diciendo es que si él viene y tú tienes la palabra de Dios y tú caminas en la verdad de la palabra, se tiene que deshacer, porque es que el Hijo del Hombre vino para eso. Aplauso con ánimo. Yo no vine aquí a animar gente caída. No, yo vine a hablar la palabra de Jesucristo. Hay poder en la Escritura. Hay poder en la Escritura. Hay poder en la palabra. Y a mí no me importa si es un cáncer, si te desahuciaron, si lo que sea. Hay una palabra que va a deshacer esa obra en el nombre de Jesús. Y yo lo voy a, para eso yo predico. Yo no sé para qué usted viene a congregarse, pero yo vengo a predicar para ver el poder de Dios, para ver la mano de Jehová, para que las cadenas se rompan. Donde quiera que Cristo iba, eso pasaba. Ahora ponga atención a esto. Él predicaba todo lo que tenía que predicar. Yo he hablado mucho de la mujer samaritana y pasando toda la historia de Jesús. Si tuviéramos que hablar de ella, entonces dice el capítulo 4 del libro de Juan, y dice: le fue necesario a Jesús pasar por Samaria. Es interesante la Escritura cuando usted lee con amor, con pasión, con entendimiento. Como dijo Juanita Bynum por ahí estos días: yo no predico para que ustedes sepan, yo predico para que ustedes entiendan. Porque el problema es que hay gente que dice: no entiendo. ¿Qué está diciendo el pastor? No me entiende, no me comprenda con la sabiduría humana. Entiéndeme con el Espíritu para que pueda volar en medio de los humanos. La más gente no va a entender eso. ¿Por qué tú respiras y te gozas aún cuando no tienes dinero? Una palabra simplemente que está sobre ti, que te mantiene libre. Entonces es interesante eso. Dice: y le fue necesario, diga conmigo, le fue necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué le fue necesario? Todas las veces que Jesús llegó a un punto, tenía que liberar algo profético. Y no de lo que se había hablado desde el momento, sino de lo que se había hablado años atrás. Por ejemplo, cuando Juan lo bautizó, lo primero que él dijo es, porque Juan le dijo: Señor, mejor tú bautízame a mí, yo no tengo que bautizarte. Porque Juan entendía lo que estaba delante de él. Por eso digo, es necesario que se cumple toda escritura. Tengo que cumplir con lo que fue dicho por el profeta: voz del que clama en el desierto, preparar el camino y enderezar la senda. Ya esa palabra venía gravitando más de 700 años. Por eso Jesús dice: yo no puedo cambiar lo que ya está escrito, yo voy a también a sujetarme a la palabra, Juan, y es necesario que aunque tú no quieras me bautices. Era para que se cumpliera la escritura. ¿Me siguen? Entonces cada vez que Jesús hacía algo es porque ya él venía caminando bajo una palabra que trascendía en los tiempos. Lo mismo pasa en Samaria, y dice que mientras estaba haciendo todo su ministerio, me encanta la Biblia, dice: y su fama se difundía por toda la región y por todo lugar. Lo primero que hizo fue que el Espíritu lo llevó al desierto para ayunar. El ayuno va a liberar el poder de Dios. Entonces dice que él ayunó y fue tentado por el diablo. El capítulo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Yo no sé si esos textos le arde el corazón. Si eso no te está pasando, usted está muerto y tiene que resucitar, porque arde cuando usted lee la Biblia con el Espíritu. Yo leí esta tarde mientras estaba en mi cuarta oración, y dice que él volvió en el poder. Hasta me sacudí, dije: wow, porque yo sé lo que hay en el ayuno. Yo soy producto de eso. Yo sé lo que encerrarse un día, meterse 3 días de rodillas, y por eso estoy parado aquí. No porque yo sé más que ustedes ni por tener una linda cara, es porque hay que saber acceder al poder para llegar a liberar el poder en la gente. Y él volvió en el poder de Dios. Lo que pasa es que la gente quiere el poder de Dios, pero la gente no quiere buscar dónde está el poder de Dios. Primero fueron 40 días de abstenencia, donde no llegó alimento a su boca, donde no se llevó un pan a la boca, donde no bebió un trago de agua. Satanás lo estaba tentando, estaba resistiendo. Recuerde que era Dios carne, pero también era hombre en la tierra, y él tenía resistencia y él sentía la presión. Pero lo poderoso dice: y volvió en el poder. Y cuando vuelve, empiezan a libertar
quitarse los demonios. Lo primero que se sacudieron fueron los demonios. Los demonios comenzaron a salir. Los demonios comenzaron a temblar y a decir: Jesús de Nazaret. Wow, el poder de Dios estaba sobre él. Y dice luego de eso, y su fama comenzó a difundirse, y su fama se comenzó a expandir. No es el flyer que yo haga que va a hacer que se extienda, es el poder que se libera. La gente sabe, escúcheme, la gente sabe quién está seco y quién no está seco. La gente sabe cuando lo único que se para aquí es un palabrero, hablar 5 palabras bonitas y a impresionar a cualquiera y a coger su corte y subirlo. Eso lo hace cualquiera, pero el poder no lo libera cualquiera. El poder no lo tiene cualquiera. El poder no lo carga cualquiera. El poder no lo mueve cualquiera. Alguien grite amén si está acá. Yo no me entiendo todavía. Hay hombres que incluso se han apartado de Dios, y entre ellos fue la historia de Luis Urbáez. En estos días conocí a la viuda de Luis Urbáez, y Harrigan y yo estábamos como un niño, porque dice Harrigan, ella vivió con él, ella tiene que saber algo, y le pidió hasta un beso: bésame, porque esa boca besó al hombre de Dios. Cualquier cosa por el contacto al poder, eso es impresionante. Y estaba conversando con el apóstol Ponciano y me dijo algo, un amigo de Luis Urbáez. Escuche esto, él está vivo todavía. De hecho, Luis Urbáez estuviera vivo. La mujer nos dio la verdad de cómo fue que murió realmente, y es todo contrario a lo que el librito por ahí dicen, que estaba en una cantina. Ella dice que lo que pasaba es que a él le debían un dinero, $500 de un carro, y él tenía rato que le dieron $250, y el dueño le dijo: ve a buscarlo en el local. Y el tipo tenía una licorería en Estados Unidos, y él le dijo a la mujer, aquella viuda que ustedes vieron en la foto, él le dijo: necesito que me acompañe a buscar el dinero. Y no iba. Ella dice que este hombre, cuando se quería apartar, se apartaba. Ese era uno de los problemas que él tenía, se descarriaba. Él decía: 1 año no quiero saber nada de Dios y me voy de Dios. Es terrible eso, no haga eso usted, porque no le va a funcionar. Lo que quiero contarle es cómo el poder de Dios todavía seguía sobre él. Y un hombre en Dominicana llamado Ezequiel Molina, que es pastor allá, el apóstol Ponciano me lo contó. Me dijo: Moisés, Molina era amigo de él. Yo dije: ¿y qué pasó? Y él llegaba a República Dominicana y él dijo: no quiero saber nada de Dios ni de iglesia, estoy descarriado. 1 año no quiero saber nada de Dios. Y llegó porque estaba muy traumado, él recibía mucha persecución. Escúcheme algo, el que quiere el poder de Dios, ¿cuántos quieren el poder de Dios en su vida? Ya tengo ganas de cambiar el tema. ¿Sigo por aquí o lo saco de aquí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida, hombre? Siéntese un momento, escuche esto. Todo el que quiere el poder de Dios, entienda que cuando usted pide el poder de Dios, usted va a confrontar al diablo y el diablo te va a confrontar. Es decir, te van a perseguir. ¿Cuántos quieren ser perseguidos? Los amenes van a bajar aquí. Mira, el poder de Dios va a venir cuando ya a ti no te importa nada. Ya yo vengo con una mentalidad en mi cabeza: que se levante el diablo, a ustedes mismos levántense si usted quiere. Una cosa no va a poder quitar lo que persiguen, es el poder de Dios sobre ti. Y yo lo que quiero es eso, el poder de Dios. Y ese hombre, oiga esto, él llegó a la República y llegó descarriado. Y estaba hablando con su amigo que está vivo ahora, y el amigo le dijo: Luis Urbáez, hay una mujer enferma del cáncer, pero muy enferma. Él está descarriado. Y él dijo: ¿cómo va a ser? Y dice el apóstol, me estaba contando a mí, que él se conmovía demasiado. A él no le gustaba ver a nadie enfermo. Es uno de los principales secretos de él. No le gustaba, y aunque estaba descarriado, digo: ¿cómo va a ser? ¿Dónde está esa mujer? Lléveme. Y lo llevaron. La mujer estaba desahuciada. Escuche, seca, tenía 3 días para morirse. Mira la locura que hizo él. No lo haga ustedes, pero déjenme contarse. Cuando a mí me dieron eso, yo hice para atrás. Yo dije: si él estaba descarriado, ¿qué estoy yo? Dice que llegó a la casa de la mujer, se sacó un paquete de cigarrillos de aquí, lo puso al lado. Ustedes no están listos para esta conversación. Ustedes están pensando en quincena y en pollo y en cosas. No ánimo hasta el piso. ¿Qué es lo que pasa? Se puso la caja de cigarrillo al lado y le digo: Jesús,
Si quiere no me responda a mí, pero tu palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo. Señores, la mujer se sanó, expulsó el cáncer ahí mismo. No solo eso, todavía está viva. Yo no siento hambre aquí, hombre. Ustedes como que quieren ver otra cosa. Eso es el poder de Dios. Allá, los que están dormidos, eso es el power de Dios. Por ahí, a los que están dormidos y turulecos por ahí, eso es el poder. El Hijo del Hombre vino a deshacer las obras. Ay, Dios mío. Mira, nosotros somos predicadores y andábamos como un niño. Y a mí me encanta ustedes porque ustedes así. Ya yo sabía eso, gloria a Dios por eso. Ya yo entiendo por qué Dios ama a los hambrientos, los que tienen hambre y sed de justicia. La Biblia dice que ellos serán saciados. Y él no llegó porque estaba borracho ni fue para la cantina. Sí, estaba descarriado. La mujer contó la verdad. Ella dijo, él fue ese día porque tenían que dar el otro 250. Y cuando llegaron, te entraban al local y cerraban la puerta. Y adentro hubo un fuego. Y cuando vino el humo, ahí es donde él se arrodilló a orar. Y ven ustedes en la historia que murieron quemados porque había un fuego que se dio. Y entonces el tipo, como cerraba la puerta, no encontró la llave. Eso fue lo que pasó. Pero hay algunas cosas que le voy a contar mientras voy trascendiendo en el camino. Estoy esperando que ustedes se espiritualicen para hablar cosas que son del espíritu. Ok, que la carne no lo va a entender, porque dice la Biblia que la carne es enemistad del espíritu. No va a entenderlo, no va a comprenderlo, no lo va a escuchar. Mientras tu carne esté pensando una cosa y tu espíritu otro, va a haber una guerra. Entonces yo voy a hablarle a tu espíritu y tu espíritu va a estar escondido dentro de ti, que quiere escuchar lo que yo estoy hablando, pero no está listo para escucharlo porque tu carne está por encima de él. Así que haga lo que dijo Pablo: golpeo mi cuerpo a la obediencia. ¿Qué dijo Pablo? Yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Entonces ahorita vamos a agarrar este punto. Déjeme seguir leyéndolo. Y Jesús le fue necesario pasar. Y cuando llegó a Samaria, dice la Biblia que se sentó junto al pozo de Jacob. Y estando junto al pozo de Jacob, sentado ahí, entonces habló con la mujer samaritana. Usted se sabe la historia. No quiero perder tiempo aquí, quiero ir rápido porque quiero ir terminando. Y la Biblia dice que le lanzó una pregunta, o le pidió agua. Le dijo: mujer, tengo sed, dame agua. Y ella dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí que te dé de beber? No entiendo eso. Jesús comenzó a romper y a irrumpir con ella en la conversación hasta que ella entendiera lo que él quería decirle, que realmente era quién él era. Y decíale: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te diera del agua que salta para vida eterna. Ya desde ese momento el Espíritu Santo está siendo introducido y Jesús comienza a mostrar al Espíritu Santo. Simbólicamente, según los estudios bíblicos, el agua representa el Espíritu. Miren, en Génesis se movían las aguas. Y cada vez que se menciona agua, habla del Espíritu. ¿Por qué? Él estaba hablando de un agua que el que la beba no va a volver a tomar, no va a volver a tener sed. Jamás. No era del agua que estaba en el pozo. La mujer lo entiende literal y ella dice: pero ese pozo está hondo, ¿cómo vas a sacar agua de ahí? Y él le dijo: no conoces el don, o sea, no conoces el regalo que tiene frente a ti. Lo que estoy a punto de liberar sobre ti es saciar tu espíritu, no tu carne. Bueno, ella no entiende eso. Ella se va, se termina la conversación. Tiene otro epicentro, Juan capítulo 7. Si ustedes lo ven, es algo tremendo lo que dice ahí, porque en Juan capítulo 7 Jesús dice que estaba en el último y gran día. Mire lo que dice en el verso 37 específicamente del capítulo 7. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y gritó diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Vuelve otra vez a mencionar el agua. Pero ¿qué día lo menciona? Oído. Dice que fue en el último y gran día de la fiesta. La gente lo lee así en Juan y dice: ¿y qué pasa ahí? Según los hebreos, la fiesta del Sukkot y la fiesta del Rosh Hashanah eran una fiesta que empezaba por Rosh Hashanah
y terminaba en el Sukkot, que eran los últimos días. Dice ahí que era el último día de la fiesta. Quiere decir que la fiesta ya había empezado alrededor de 40 o 50 días. Había empezado con el Rosh Hashanah. La fiesta terminaba en el Sukkot. ¿Cuál era el Sukkot? ¿O qué es la fiesta del Sukkot? Según los hebreos, para que usted entienda qué quiere decir Juan 7:37, en el último y gran día. ¿Qué quiere decir eso? Ese último día, que era la fiesta del Sukkot. La fiesta del Sukkot se celebraba porque la gente cargaba agua y hacía una procesión. Como cuando viene y para allá, la vela ahí. Bueno, ellos venían con agua. Y el agua ellos lo llevaban, procesaban hasta el templo, ¿verdad? Hacían la procesión, llevaban la procesión, iban la procesión, caminaban en la procesión. Y cuando llegaban al templo, según la costumbre, en el último y gran día, dice que hacían lo que era el servicio ceremonial de la libación del agua o el derramamiento del agua. Entonces alrededor del templo ellos regaban el agua. Dice ahí en Juan 7:37 que era el último y gran día de la fiesta. Es precisamente esto que te estoy explicando para que sepas qué fiesta había. Y Jesús estaba en medio de ellos, viéndolo procesar con el agua y echar el agua alrededor del templo, viendo a los sacerdotes echar el agua alrededor del templo, viendo a los niños echar el agua. Y mientras está en la fiesta, una fiesta llenísima, dice que él alzó la voz y dijo: güey, el que tiene sed, venga y beba. Él nunca pisó un lugar que no tenía que ver con algo profético. Esa libación ceremonial del derramamiento del agua no era más ni nada menos de lo que ya estaba profetizando el profeta Joel, cuando dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes tendrán visión. Lo siento desconectado, conéctese, hijo. Los niños van a ser llenos, los jóvenes profetizarán, los ancianos soñarán sueños. Habló del derramamiento del agua, que era la fiesta que entendían ellos literalmente, pero lo que Jesús tenía a profundidad era el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora le grita y le dice: ya basta de la libación del agua por fuera, ya basta de estar haciendo cosas superficiales, ya basta de estar aplaudiendo sin entender. Él empezó a decirle: el que tiene sed, venga y beba. Ahora mira lo que le dice: porque el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos, de su interior correrán ríos de agua viva. Él está diciendo: como cree, el que cree, como dice la escritura, no va a venir agua de afuera. El agua que van a tener viene de adentro hacia afuera. De su interior, siéntese un momento, de su interior correrán. ¿Qué van a correr de su interior? Ríos. Entonces le vuelve a mencionar al Espíritu Santo, le vuelve a presentar lo que está a punto de venir. Se lo menciona por el agua, porque el Espíritu es símbolo del agua. En el principio se movía en el agua. En el capítulo 4 Jesús le habló de agua. Ponga la atención. En el 7 vuelve a hablar de agua. Y muchas veces le decía: el que tiene sed, venga y beba. Le estaba hablando de lo que va a correr en su interior. Dios mío, en estos días yo tuve un trato con Dios de algunas cosas. De hecho, prediqué esto en Dominicana, un poco más allá de lo que estoy hablando aquí. Pero mientras yo estaba en el avión, yo estaba leyendo un libro. Y en lo que estoy leyendo el libro, yo hice así. Y Harry Gatalo me dijo: ¿qué pasó? Dije: wow, yo vi del libro, escuche, yo vi del libro que yo estaba leyendo que salpicó un agua brillante. Por eso me empecé a meter ahí en los textos que habla del agua. Un agua brillante salpicó. Y yo le digo: apóstol, te mojaste. Pero era que en ese momento yo me dormí. ¿A usted le ha pasado que está orando? Señores, pero vengan para acá, hombre. ¿A usted le ha pasado que usted está orando y de repente entra un leve sueño y ve algo? Estamos bien, entonces, no estoy hablando locura, estamos ahí. Entonces ahí vi ese agua y dije: wow, ¿qué es eso? Comencé a orar allá cuando llegué al lugar y metí unos ayunos porque no sé por qué el Señor estaba haciendo eso. Al ratito sigo leyendo el libro, tan interesante que no me dormí, y vuelvo a tener una visión. Me sacudo otra vez y veo que me aparece un tipo en el avión y me saluda. Y yo lo saludé y me despierto otra vez. Le vuelvo a decir al apóstol: ahora tuve esto. Y Harry riéndose ahí. Impresionante. No entendía que Dios me estaba mostrando algo. Póngame atención. Me fui, lo que hice fue liberar un ayuno de una vez. Y estoy ahí donde nos estamos hospedando con los hijos en Dominicana. Y me voy a la terraza y me quedo toda la tarde ayunando.
y orando, porque quería que Dios me mostrara. Y vi la mano del Señor, escúchame, y el Señor comenzó a mostrarme algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no fluimos en el Espíritu? ¿Por qué nosotros no tenemos la guía del Espíritu? ¿Por qué no oímos al Espíritu? Por ejemplo, dice Pablo que el Espíritu del hombre conoce la cosa del Espíritu del hombre, y que el Espíritu de Dios conoce la cosa del Espíritu de Dios. Que el Espíritu es el que trae el corazón del Padre a tu espíritu y habla con tu espíritu. Entonces en tu espíritu hay tres cosas. Diga conmigo: en mi espíritu hay tres cosas. Quiero que entienda esto, porque a pesar de que yo manejo esta área y soy profeta, hay cosas que yo no sabía que Dios me la acaba de enseñar, y yo quiero impartírsela. Ustedes animan a cualquiera, Dios mío. Si usted no tiene el ánimo, yo cambio el tema y no pasa nada. Voy a preguntarle a la gente de YouTube si quieren, a ver. Entonces, amados, ¿cuántos quieren aprender cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Pero que se te oiga, se influye el agua de tu interior, que fluya. No me convence, hombre. Dele alabanza al Señor si usted está listo para eso. Atención, vamos a hablar hasta que el lugar llegue al punto que Dios quiere. Entonces, primero tienes que entender que tú tienes un espíritu adentro, no el Espíritu Santo. El espíritu del hombre no es el Espíritu Santo. Ustedes han visto en la Biblia cuando Pablo dice a Gálatas, dice Pablo: porque el Espíritu me da testimonio de que vaya a Jerusalén. Y luego él dice, a los que revisan y caminan en la palabra, él dice: el Espíritu me da testimonio de que voy a estar en aprietos, en persecuciones y en cárceles. Él no dijo: el Espíritu Santo me habló. Él dijo: el Espíritu me da testimonio. ¿De qué él estaba hablando? De su Espíritu. ¿Ok? Cuando él está en la barca también, que dice la Biblia que estaban navegando al otro lado, y luego él se paró y dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Entonces esa palabra veo en el griego es la palabra percibir. En realidad lo que él dijo: yo percibo. Él no dijo: Dios me habló. Oiga esto. Ni tampoco digo: veo algo de Dios. Él dijo: percibo en mi espíritu. ¿Por qué? Todos los seres humanos dentro del espíritu humano tienen algo que se llama el testigo interno. Todos ustedes, sus testigos internos le habla. Esa es la percepción. Por eso Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque le son locura. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre lo que tú percibes contra lo que tú piensas. Dios no está hablando desde tu pensamiento, Dios está hablando desde tu percepción. ¿Cuándo fue que Jesús habló con la samaritana? Cuando ella bajó el cántaro de la cabeza. Porque si usted sigue con la razón, la ideología, la voz de Dios no va a sonar. Conéctate aquí, Rodolfo. Entonces es el espíritu interno. Mire lo que dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿De dónde va a correr el río? En su interior, no es de afuera. La gente dice: yo oí una voz audible. Yo voy a enseñarle un poquito de esto. La voz audible de Dios es real, pero no es de afuera. Samuel creyó que la voz era afuera, por eso buscó a Elí. Entonces se volvió a acostar y volvió a oír una voz audible. Ustedes no han oído una voz que lo llama y ustedes hacen así: no hay nadie. Porque te enseñaron que es con el oído natural y no es con el oído de la carne. Es dentro de tu ser. Tu espíritu es más real que tu cuerpo. Entonces escuche esto. Es ahí donde Pablo recopila. Mira, Samuel va donde Elí y Elí le dice: cuando vuelva a escuchar la voz, habla. O sea, Dios estaba llamando a Samuel no de afuera, era desde adentro. Pero Samuel no estaba entendiendo eso. Como Samuel todavía no conocía la química, él se fue donde Elí, porque él entendía que la voz audible era una voz que hablaba a su oído natural. Y muchos de ustedes, cuando oyen la voz audible, ustedes dicen lo mismo: fue audible, lo oí con este oído. No fue ese oído, fue el Espíritu, y se lo voy a comprobar con la Biblia. Siéntese tranquilito, escuche con atención. Ahora mire lo que pasa, porque vamos a ir profundo. Pablo dice: el Espíritu me da testimonio. Él llega al lugar. Por eso le dije al principio que en el Antiguo Testamento el profeta te guiaba, en el Nuevo no. En el Nuevo ningún profeta te puede guiar. Escuchen, y no malinterprete esto para ser un rebelde ahora.
Lo que quiero decir es que el profeta no viene a decirte cásate con Juanito, porque ahora en el Nuevo Testamento el profeta no te guía en la palabra, sino te confirma. Hechos 13 dice: y andaban los profetas, entre ellos los sobrinos de Herodes, toda esa gente, el Espíritu de Dios lo tomó. Y dice: andaban con abundancia de palabra y confirmando a la gente. ¿Qué hace un profeta? Él aparece y Dios te habló algo a ti a las 3 de la mañana y él te dice: yo veo que estabas orando en un cuarto, la cortina era en gris, yo veo unas flores ahí, y mientras tú estabas ahí le dijiste a Dios: ¿qué hago con el trabajo? ¿Lo dejo o lo suelto? Y el Señor te dice que sueltes el empleo, porque Él es el que te va a suplir, te va a respaldar. Tú te quedas impactada porque tú dices: wow, ¿cómo sabe eso? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Ningún profeta te puede hablar algo que Dios no te habló primero. ¿Por qué? Porque la primera guía es el Espíritu Santo. Eso digo, el Espíritu lo va a guiar. El Espíritu de Dios que está dentro de ti, Él te está hablando todos los días. Sigo cortando la tela. Entonces Pablo se para y dice: yo percibo que la navegación no va a ser buena. Y ellos no entendían. Pablo no dijo: Dios me dijo. O sea, un hombre que yo hace años había escuchado un testimonio de él. Él dice que él estaba en un restaurante comiendo. Mientras él está en el restaurante comiendo, él sintió irse cuando apenas la comida llegó. Usted sabe que a veces usted está en el restaurante y demoran 1 hora ya. Cuando llega la comida, él sintió irse y él no sabía por qué. Él no escuchó una voz. Él percibió irse de ahí a su casa y simplemente obedeció y le dijo a la mujer: párate, a los hijos, vámonos. Pero ¿cómo? Acabamos de servir la comida, acaban de traernos la comida y nos dice que no vamos. Esa locura que es. Cuando él se va, su casa estaba ardiendo en llama de fuego, quemándose. Él logró apagar, sofocar el fuego. Y gracias a esa percepción, que yo le llamo el testigo interno, no se le quemó toda la casa. Aquí viene algo. Muchos de ustedes dicen: fue la voluntad de Dios que se estrellara todo el carro. Muchos de ustedes dicen: fue la voluntad de Dios que me robaran el dinero. Muchos de ustedes dicen: fue la voluntad de Dios que se muriera tal fulano. Porque todo lo religioso lo resolvemos con la voluntad de Dios. Y el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo. La voluntad de Dios no puede ser enfermarte. La voluntad de Dios no puede ser que te muera y que te mates. Eso no es la voluntad de Dios. Ahora, siéntese todavía. Pablo dice que para comprender la voluntad de Dios tenemos que pedir a Dios que alumbre los ojos del entendimiento. Cuando Él nos alumbra los ojos del entendimiento, dice: para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Tú no conoces la voluntad por saber Biblia. Tú no conoces la voluntad por conocer la iglesia. Tú conoces la voluntad cuando ya tu espíritu se despierta por encima de tu cuerpo. ¿Qué quiero decirle? Como a mí me ha pasado y Dios trató conmigo estos días. Hay fraude que nosotros hemos tenido que el testigo interno nos dijo antes que pasara. Algo te inquietó hace rato. Pues aquí como que la gente son zombies, no entiende. Perdónenme la audiencia allá. Estoy hablando con alguien aquí. Usted, no, que era voluntad de Dios que me robara. No. En el trato que tú estabas haciendo, en el momento que tú estabas haciendo el trato, adentro de ti, algo en tu interior, algo te estaba inquietando. Pero ¿qué pasa? El humano no sensibiliza su espíritu. Y Dios me dijo: el que no se sensibiliza primero, el espíritu humano no puede estar conectado a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Siéntese tranquilo. Porque el Espíritu de Dios no habla a la carne. Juan 4 dice que Dios es espíritu. Él le habla a tu espíritu. Por eso te puso un espíritu. Es para comunicarse a Él. Pero el primer nivel donde Él te puede hablar es con esa percepción. Porque todavía tú no estás listo para escuchar. Primero, tu espíritu tiene 3 cosas. 1, el testigo interno. Eso que te... Mira, tú vas a ver un tipo que se ve maravilloso en tus ojos, según tu vista, te contó su sueño. Cuidado con tu agenda. ¿Qué le hicieron a la iglesia? Yo siento a la gente así: diablo, quita tu mano, fuera. Él sabe que lo va a hablar a profundidad a ustedes. Tal vez yo no sé si le... Póngame atención que esto le va a bendecir. Cómo ser guiado por el Espíritu. Toque a alguien y dígale: cómo ser guiado por el Espíritu.
cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Tú puedes ver el tipo bien hermoso, bien calidoso por fuera, todo lo que usted quiera, contándote tus sueños, que es un doctor en ingeniería, de esto para allá. Y ya como tú sabes cuál es lo que tú quieres, en tu humanidad y en tu razón, tú tienes la agenda y tú dices ganchito. Y después aparece un diablo que se revela y un Chucky que te destruye el propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú estabas viendo eso, usted no se acuerda que algo te inquietaba adentro. Si es así, dígame. Si no, no, pero diga algo si es así, pero no se me quede viendo así, hombre. Eso es el testigo interno. ¿Qué es eso? La percepción. Cuando Pablo dijo yo percibo por el Espíritu, es eso. Eso es una guianza del Espíritu Santo desde adentro. El que cree en mí desde su... El que no active eso, escúcheme lo que le voy a decir, se va a morir antes de tiempo y le va a llamar voluntad de Dios. Porque muchos los que se montaron en un avión que se iba a ir, el testigo habló. Dios no hará nada y nada acontece sin que Dios no lo revele a sus siervos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le harán conocer su pacto. ¿Por qué me pasa todo esto, pastor? Porque no eres guiado con el que te guía a toda verdad. Y profetizo en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios te va a guiar después de esta noche. Que no va a haber fraude, que no va a haber divorcio, que no va a haber caos. Porque por encima de lo que tú quieres, tu espíritu en tu interior se va a liberar una guía. Siéntese y escucha. Eso fue lo que dio Jesús cuando dijo: ustedes tienen que ser guiados. La guianza no es solo para profetizarle a alguien. La guianza es para que no atrases el plan. Yo no entendía por qué hace años un tipo dijo una cosa rara. Y él dijo: muchos hombres de Dios, dice, se murió la voluntad de Dios. Es probable que al no activar el espíritu humano y educarlo para que oiga el Espíritu Santo, Dios le advirtió del accidente antes, pero ustedes lo ignoran. Le estoy enseñando el 90% de su vida. Un tipo dice que él aprendió a no tener malos negocios debido a dejarse guiar de su interior. Isaac Newton, todos esos tipos que inventaron, como le llaman la ciencia, no inventaron nada, ellos descubrieron. Busque y averigüe por qué. Fueron, el mundo le llama intuición, cualquier cosa. Fueron instruidos por su espíritu. El espíritu del hombre, dice Pablo, que conoce las cosas del espíritu del hombre. Sáqueme ese espíritu, hombre, sáquelo. Ahora mire esto. Pablo dice: el espíritu me da testimonio. ¿Sabe lo que él está diciendo? Lo mismo, yo percibo, estoy sintiendo algo que me dice esto. Entonces él llega al lugar y él le dice a ellos: me voy a Jerusalén, me van a azotar, percibo en el espíritu que voy a tener azotes. Y ellos comienzan a llorar. Él dice: no lloren, porque mi espíritu, aunque yo me muera en cuerpo, mi espíritu eterno. Y luego de eso viene Ágabo, y Ágabo dice en la Biblia que agarró un cinto y se amarró con el cinto los pies y las manos. Y luego Ágabo dijo: el dueño de este cinto, así como yo me amarro, será azotado, dice Dios. Ágabo estaba profetizando una verdad, pero ya Pablo venía con un testimonio en su espíritu. Yo creo que ni siquiera me están entendiendo. Pablo viene con un testigo interno. Él percibió, o sea, ¿qué es? El espíritu me da testimonio, no Dios me habló. El espíritu me da testimonio. Es que usted viene al culto y usted percibe cosas. Bueno, no le pasa. Usted, bueno, está aquí y percibe cosas. ¿No te ha pasado? Está con una persona y tú percibes. Así es que yo comienzo a profetizar. Yo no oigo nada todavía. Yo percibo en una gente algo y yo lo llamo. Cuando tú percibes, entonces tu espíritu se alinea al Espíritu Santo. Mire lo que dice: el que se une al Señor, ¿quién? Tu espíritu humano. Un espíritu es con él, y el espíritu le habla a tu espíritu, y tu espíritu entonces recibe la voz. Él te activa con el testigo. Desde adentro te toca la puerta. Hay como una inquietud, un mariposeo, una cosa. Tú comienzas a sentir que algo no está bien.
allí se activa la voz de Dios y luego el Espíritu de Dios comienza a hablarte con autoridad, porque ya cuando el Espíritu habla, ya tú no estás percibiendo, hay una autoridad que te hace hablar con denuedo. Ya tú estás totalmente seguro. ¿Por qué? Porque tu espíritu humano, el que tú tienes, está castrado por el Espíritu Santo de Dios. Y allá donde se cumple la escritura que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Habla no de tu cuerpo. De hecho, siéntese. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien, ¿cuántos de ustedes se han bautizado? Pregunto, cuando ustedes se sumergieron en las aguas, ¿ustedes salieron nuevos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué salieron nuevos? Mira la diferencia. Tu cuerpo sale con el mismo tatuaje. De hecho, usted sale con el mismo pecado. Porque el primero que se convierte no es el cuerpo, es el espíritu. Tu espíritu se convierte y la batalla sigue en tu cuerpo. Por eso ya Dios no quiere hablar con tu cuerpo y con tu espíritu. Y cuando tu espíritu te está guiando desde adentro, por eso Jesús digo, de su interior le va a correr ríos. Tú tienes que hacerle caso a lo que tú sientas adentro, no en tu mente. ¿Por qué? Porque tu espíritu nunca te va a engañar. ¿Por qué? Porque el que se convirtió en nueva criatura no fue tu cuerpo, fue tu espíritu.